Compañeros y compañeras, hermanas y hermanos, amigos todos, seamos bienvenidos en esta nueva oportunidad a nuestro canal del programa CISAS, Volvamos a Jesús, que es una iniciativa de pastoral de adicciones que impulsamos un grupo de laicos comprometidos en lo que ya tradicionalmente recibe el nombre de pastoral de adicciones. Se impulsan programas de pastoral de adicciones en muchas arquidiócesis y diócesis a lo largo y ancho de América Latina, ¿sí? Son prácticamente modelos a seguir todos los esfuerzos que se hacen en la pastoral de adicciones de México. Es muy fuerte la pastoral de adicciones en México, que ciertamente ha sido un país históricamente, tanto como el nuestro, Colombia, ¿sí?, azotado, no solamente por todas las mafias y todos estos grupos ilegales dedicados al narcotráfico, sino que la extensión, la proliferación, el crecimiento del consumo de sustancias psicoactivas pues es cada día mayor, ¿sí? La iglesia comprometida con el hombre, ¿sí? Donde está el hombre está la iglesia, ¿sí? Nos lo dice el magisterio de los santos padres en multitud de documentos, ¿sí? La iglesia ha querido, ¿sí?, y ha sentido, no solo querido, sino sentido que su misión, su obligación pastoral, ¿sí?, es también con los adictos. Y como les digo, es muy exitosa la política, ¿sí?, educativa y terapéutica que impulsa la iglesia en países hermanos como México. También hay que nombrar a la Argentina, ¿sí?, y de manera muy particular, ¿sí?, le doy los créditos, ¿sí?, al programa impulsado en la diócesis de Mendoza, Argentina. Muy importante esa estrategia de pastoral de adicciones que ellos han elaborado allá. Cuenta con una estructura complejísima, amplísima, y está llegando a las periferias, ¿sí?, como tanto nos lo insistía en vida, ¿sí?, y a lo largo de su magisterio el Papa Francisco, de la más feliz recordación, ¿verdad? También Brasil tiene importantes avances en la pastoral de adicciones. México, Argentina y Brasil, ¿sí? Los que quieran profundizar sobre este tema pueden meterse a diferentes páginas, ¿cierto? Y van a encontrar una información muy importante, muy bien estructurada. Miren sus páginas. Bien, nosotros habíamos dicho en el día de ayer, ¿sí?, que dedicaríamos un programa, un video, al trabajo con los tres actores, ¿sí?, los tres actores del drama de nuestra interioridad, ¿sí? Ustedes ven que este esquema que he dibujado se llama de la siguiente manera: mapa didáctico de la cristoterapia contemplativa de las adicciones. Y abajo, a manera de subtítulo, dice actores, procesos y dimensiones. ¿Ok? Creo que lo están viendo bien y nuestro técnico es muy eficaz y eficiente en lograr la mejor vista, ¿cierto?, el mejor enfoque. Bien. En el día de hoy, apreciados compañeros y compañeras, vamos a trabajar con los actores, como lo habíamos propuesto ayer, ¿verdad? Bien, decíamos que los tres actores reciben estos nombres, ¿sí? Los tres actores del drama interior, de todo ser humano, ¿sí?, de toda criatura humana, ¿sí? Y vamos a ver cómo juega esto de la cristoterapia contemplativa en relación con esos actores. El primer actor, lo llamábamos ayer, es el ego.
Vamos a escribirlo aquí. Miren que este ego, este primer actor, ocupa la banda más externa del círculo, ¿sí? Del círculo más externo, quiero decir, ¿correcto? Bien, ese ego recibe el nombre, los terapeutas, psicólogos, educadores de la interioridad y ciertos pastores también, que precisamente están trabajando en apertura a estos programas psicoespirituales, ¿sí? Que son las características esencial de los programas de pastoral de adicciones. Lo llaman falso yo, ¿sí? Este es el nombre del primer actor, el ego o el falso yo, ¿correcto? Muy bien. Avancemos y ahorita nos devolvemos a cada uno de los actores y hacemos una pequeña caracterización de cada uno de ellos, ¿sí? Y terminaríamos nuestro video hasta allí, ¿verdad? Terminaríamos nuestro video hasta allí, porque como les digo, hoy trabajaríamos solamente actores. Mañana, Dios mediante, trabajaríamos entonces en lo mismo, pero trabajaríamos los procesos y trabajaríamos las dimensiones, ¿sí? Muy bien. En la segunda banda, la banda intermedia, ¿sí? Aparece el segundo actor. Ese segundo actor se le da el nombre de el alma. El alma, así de simple como suena, ¿cierto? El alma. Y los tratadistas, los terapeutas, las escuelas más avanzadas en terapia de adicciones, ¿no? De inspiración contemplativa, hablan de el alma como el verdadero yo, ¿vale? El verdadero yo, ¿ok? Bien, sigamos bajando. Tenemos el ego o falso yo en la primera banda, tenemos el alma o verdadero yo en la banda intermedia, y tendremos acá en el centro de todo el sistema, ¿no? Tenemos el tú sagrado, no me va a alcanzar, ¿vale? El tú sagrado, que es la divina presencia constitutiva. La divina presencia constitutiva. Lo llamamos el tú sagrado. Aquí abajito tendría que haber pues, suficiente espacio para haber puesto eso, ¿sí? El tú sagrado o la divina presencia constitutiva. Pues no me alcanzó ahí como mucho, pero ya saben, ¿no? Que aquí, en este centro, ¿vale? Van esas palabritas. La divina presencia constitutiva o el tú sagrado. Muy bien. Vamos a caracterizar brevemente cada uno de estos tres actores del drama de nuestra interioridad, ¿sí? Drama de nuestra interioridad. El ego o falso yo. El ego o falso yo lo podemos ver desde dos ópticas, esencialmente, ¿sí? La óptica psicoterapéutica, ¿sí? Y en ese sentido pues tenemos que consultar a los grandes teóricos de la terapéutica de adicciones, ¿cierto? Los grandes teóricos de la terapéutica de adicciones psicológicamente, ¿sí? Trabajan o bien en una línea psicoanalítica o psicodinámica que se llama, o bien trabajan en una línea cognitiva y conductual. De hecho, hoy en día, ¿sí? Los terapeutas cognitivo-conductuales, ¿sí? Prácticamente ocupan un
pues yo no diría, no lo sabría calcular, pero si digo que un 70 o más por ciento, ¿sí? Del total, ¿no? De lo que es la extensión de la terapia de adicciones, ese enfoque cognitivo-conductual es el que lleva, digamos, la batuta, ¿sí? No quiere decir que los enfoques psicodinámicos y psicoanalíticos no sirvan de ninguna manera, ¿sí? Lo que se ha visto, ¿sí? Es que en la práctica, ¿sí? El enfoque cognitivo-conductual puede ofrecer unos resultados, dijémoslo así, como más inmediatos, ¿sí? Más prácticos, más observables, más visibles y por eso mismo más monitoreables, ¿sí? Se pueden acompañar como más fácilmente, ¿sí? Eso es como un acuerdo general en todas las personas que trabajamos en este campo, ¿verdad? Como que uno va viendo los cambios como más rápido. Pero repito y dejo claro, ¿sí? Para que no haya equívocos entre escuelas y celos y conflictos y situaciones que a veces se presentan entre los profesionales, ¿no? Porque uno tiene una inspiración, otro tiene otra inspiración, uno tiene una escuela, otro tiene otra escuela, no, ¿sí? De hecho, hoy se habla, ¿sí? De terapia multimodal, ¿sí? El terapeuta tiene que echar mano de todas las herramientas de las cuales tenga conocimiento y experiencia para trabajar con cada caso, ¿sí? Porque en la terapéutica hay que trabajar caso por caso, ¿sí? La teoría es la teoría y habla como para un universo, ¿eh? Pero ya en la práctica hay que trabajar individuadamente, personalizadamente, ¿cierto? Bueno, muy bien. Este ego o falso yo, la psicología lo caracteriza como, vamos a llamarlo así de una manera simple, una careta o una máscara. Tal vez sería la imagen más acertada. Una máscara como que nos ponemos como para que nosotros no vean lo que estamos sintiendo dentro, ¿sí? Eso es perfectamente visible, comprobable, en la experiencia de los niños. Los niños van creciendo, ¿sí? Y en esa lógica del crecimiento van entrando pues en un proceso de adaptación al medio que no es solamente el medio familiar, papito y mamita y los hermanos, sino también, bueno, de la familia extensa, tíos, tías, ¿sí? Primos, etcétera, y ahí se dan unos círculos y unas, digamos, experiencias de socialización que afectivamente son muy significativas, y luego también otro círculo, un tercer círculo, digamos, que es propiamente ya la sociedad, ¿sí? Y de manera más específica, ese centro tan rico en socialización, pero tan complejo, ¿sí? En el manejo de esa misma socialización, que es la escuela, ¿sí? Que es la escuela. Entonces miren que son como círculos adaptativos, ¿sí? Que va viviendo el niño en la medida en que va recorriendo su proceso de crecimiento, ¿verdad? Bien, esa mascarita que nos vamos aprendiendo a poner, ¿sí? Nos brinda un favor. ¿Cuál es el favor? Podernos adaptar al medio, lo cual es tanto como decir poder sobrevivir en medio del círculo familiar, en el que ciertamente, ¿sí? No todo es armonía, ¿cierto? En el medio social y educativo, muchísimo más cierto, ¿sí? Es eso mismo, no todo es armonía, ¿sí?
hay que ver el enorme miedo, el enorme pánico, la grandísima vergüenza, ¿sí?, que arrastran muchos niños y ya hasta adolescentes, jóvenes y por supuesto también adultos, a no ser que se trabaje terapéuticamente todo eso, claro está, ¿sí? Eso se ve así fenomenológicamente, es decir, en el acto de ser y del estar allí, ¿sí? Esos niñitos con esas manitos como moraditas, como del miedo, ¿cierto? Y comiéndose las uñitas, porque están paniqueados. A esos 5, 6, 7 añitos, 8, etcétera. Bueno, ¿sí? La psicología trabaja pues por edades, ¿no? Va sistematizando su conocimiento por edades, ¿no? En el crecimiento y en la adaptación del ser humano al medio, ¿no? Como digo, no solo familiar, sino también social, educativo, etc. Bien, esa mascarita o mascaritas, porque son varias, ellas se van multiplicando después, tienen ese poder reproductivo y de propagación, ¿cierto? Esa mascarita nos defiende en el momento porque entonces podemos sobrevivir, ¿sí? Con un cierto equilibrio y un cierto, comillas, bienestar, ¿sí? En estos medios de socialización primarios, familia y escuela, ¿vale? Y sociedad, pues, ¿sí? Familia no solamente la nuclear, padre, madre, hermanos, sino también, como lo dijimos ahora, la familia extensa, ¿sí? Donde también hay unos afectos y unas historias afectivas que son a veces delicadas, precisamente porque se ha tenido contacto con ciertos adultos que afectivamente son significativos para la vida del menor, pero que ciertamente no han podido o no han sabido mejor ser el mejor ejemplo para esos niños, ¿sí? Ese es otro problema, claro está. Ustedes ya estarán pensando hacia dónde van los tiros que estoy echando, ¿cierto? Pero no es el problema que estamos estudiando ahora, pero obviamente que más adelante tendrá que salir eso, ¿sí? El hecho es que esa máscara nos sirve para sobrevivir, ¿sí? Socialmente, familiarmente, y ir como adaptando, irnos como creciendo, ¿sí? Ir creciendo en nuestra estructura de personalidad. Precisamente, muchachos, compañeros y compañeras, hermanos todos, el ego es finalmente, ¿sí? O falso yo, el ego falso yo es la personalidad, ¿sí? La personalidad, digamos, psicológica, psicofísica, ¿sí? Que aprendimos como a desarrollar ahí, ¿sí? En ese esfuerzo, ¿sí? A veces muy grande y extenuante. Y tienen que hacer los niños, todos nosotros lo hicimos a nuestra manera, con mayor o menor éxito, ¿sí? Y entonces se va configurando esa personalidad como máscara, como ego, como falso yo, ¿sí? Como falso yo. ¿Qué es lo que pasa? Que de niño eso nos sirvió para adaptarnos, ¿sí? A los retos, a los desafíos, ¿sí? Que nos ponía los diversos entornos de socialización donde estábamos. Y entonces, aleluya, gracias a Dios que se pudo, ¿no? De la mano del ego, ¿sí? Se pudo lograr ese proceso de adaptación, bien o mal, pero se logró, ¿cierto? Ya después veremos que allí hay muchas cosas que tienen que ver con nuestros trastornos, con toda nuestro malestar existencial tiene su origen aquí. Por eso es que les digo que hay que trabajarlo terapéuticamente con los profesionales, ¿sí? Con los profesionales. Y nosotros en las fundaciones, ¿no? Donde llevamos el proyecto CISAS, pues insistimos mucho en eso. El proyecto CISAS es un proyecto de espiritualidad cristiana, ¿sí? Una escuela de espiritualidad y de iniciación en la mística y en la contemplación cristiana. Pero tenemos mucho que ver con la psicología, ¿sí? Todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo hay un diálogo permanente
entre psicología y espiritualidad, psicología y espiritualidad, todo el tiempo, todo el tiempo. Aquí ya lo están viendo, ¿sí? Ya lo ven reflejado allí. Bueno, muy bien. Esto nos sirvió mucho en el pasado de niños, el pasado adaptativo. Pero hoy, mis queridos hermanos, y con esto cierro lo relativo al ego, ¿sí? Hoy en día, este ego es más inservible que servible. Claro, nos sigue prestando también servicios, ¿sí? Adaptativos, ¿cierto? O servicios, digamos, de estar como, ¿qué le digo? Como alertas, ¿sí? Cuando de pronto nuestra vida está en peligro y entonces poder sobrevivir a esos peligros, ¿sí? El ego está allí, ¿sí? Le seguimos dando los créditos y hasta la gratitud, ¿sí? Claro que sí, pero hoy en día ya a nuestras edades, que veintitantos, que 30, que 40, que 50, etcétera, este ego se convierte más en una carga, en un problema muchas veces, ¿sí? No siempre es lo mismo exactamente en todas las personas, pero uno sí ve que la gente que está de una u otra forma afectada por la enfermedad de la adicción, entendiendo adicción no solo a sustancias químicas, lo hemos dicho en varias oportunidades, sino adicción en un sentido heurístico amplio, ¿sí? En un sentido comprensivo amplio, ¿sí? En el que caben multitud, muchas, pero muchísimas cosas, ¿sí? Emociones y comportamientos que a su base tienen una gran carga de toxicidad. Esa gran carga de toxicidad nos impide relacionarnos con los demás, ¿sí? Nos sentimos ofendidos, ¿sí? Pero facilito, ofendidos. Es que no me trajeron el tinto que pedí, lo pedí hace una hora y entonces casi que ya vamos a voltear la mesa, ¿sí? En la cafetería donde estamos. Y vivimos iracundos, no sabemos con quién, pero iracundos, ¿cierto? La adicción, ¿sí? Tiene mucho que ver con todas esas neurosis y también psicosis, ¿cierto? Que arrastramos desde nuestro más originario, ¿sí? Momento adaptativo y de crecimiento, desde cuando éramos niños. Pero hoy el ego hay que empezarlo ya a reducir, digámoslo así, a sus justas proporciones. Me río de esto porque me acordé, Jorge, del presidente, presidente de muchos años atrás, el creador del Estatuto de Seguridad en Colombia, ¿no? Que fue tan represivo y tan violento, el doctor Turbay Ayala, ¿cierto? Algunos de ustedes lo recordarán y no estamos haciendo política, ¿no? No estamos haciendo política, ni mucho menos. Él decía que hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones. ¿Cómo les parece? Sonó a un chiste, pero todo el mundo era juá. Él no decía desterrarla, él no decía eliminarla, él no decía, pues, sino aniquilarla, borrarla, ¿sí? A lo mejor, y hasta, se me ocurre ahora, ¿no? Sí, no es que yo piense así, se me ocurre ahora que a lo mejor era hasta más realista que tantos otros que promueven, ¿cierto? La total erradicación de la corrupción, ¿sí? Pero eso es simplemente como para agradar a sus electores, ¿sí? En realidad, esa expresión es muy curiosa, dejémoslo allí, pero traigámosla para lo del ego. Necesitamos reducir, ¿cierto? La capacidad de nuestro ego. Él tiene una fuerza y tiene una capacidad y una vida propia, ¿cierto? Irlo menguando, ¿sí? Irlo reduciendo muy amorosamente. Él no tranza con nada que no sea el amor, ¿sí? Él no tranza con ninguna otra cosa que no sea el amor. Sencillo, ¿sí? Sencillo, ¿sí? Muy bien. Entonces de eso se trata en nuestra cristoterapia contemplativa de las adicciones. Empezar el proceso de contemplación en silencio interior,
recitando nuestra palabra sagrada o nuestra jaculatoria, ¿sí? Nuestra jaculatoria, ¿sí? Que la hemos tomado de los padres de la iglesia. Acuérdense de un video anterior en que hablamos profusamente de los padres de la iglesia y más particularmente de los padres del desierto, los esicastas, ¿sí? Los esicastas, ¿verdad? Ellos, palabras más, palabras menos, nos dicen que ese ego humano, pues ellos no lo llamarían ego, ¿no? Simplemente lo llamarían, pues el malestar de la vida, el mismo pecado, ¿sí? Acuérdense que ayer hablábamos de pecado como hamartía, es decir, echar los tiros donde lo es, ¿sí? En el lugar equivocado como la vivienda. Así vivimos nosotros, en pecado, en el sentido en que vivimos, ¿sí? En el lugar equivocado, ¿sí? El pecado generalmente le hemos dado una carga moral muy fuerte, y la tiene, no es que no la tenga, obvio que la tiene. La moral personal, en la moral social, obvio que sí, eso no se niega jamás, porque es evidente, ¿sí? Pero nos interesa, además de conservar esa claridad sobre la carga moral del pecado, nos interesa también, ¿sí?, hacer una lectura del mismo pecado que tenga que ver con la acción de esta estructura del ego, que es como, digámoslo así, como el agente operativo, ¿sí?, de las tentaciones, ¿sí?, de las tentaciones. Diríamos con San Ignacio de Loyola que el padre de la confusión, el padre de la mentira, la tradición cristiana pues lo ha llamado Satanás, ¿cierto?, el diablo, el demonio, etcétera, ¿sí?, se vale de esta estructura, ¿cierto?, de este falso yo, para el engaño, ¿cierto? Y efectivamente uno ve, ¿sí?, que eso de alguna manera tiene su realidad y su constatación práctica y evidente en su propio actuar humano, ¿sí?, en su propia socialización. Uno ve que sí, uno ha creído que ha tomado las mejores decisiones y resulta que después se da cuenta que fue un gravísimo error haber tomado esa decisión con esa plata, esa decisión con ese hijo, esa decisión que diríamos más de tipo comunitario y social, etcétera, ¿cierto? Bueno, es por esto, por la gran capacidad de autoengaño que tiene el falso yo en nosotros. El falso yo nos mantiene, digamos, presas, ¿sí?, de el deseo compulsivo del placer, pero compulsivo, no el placer, sino el deseo compulsivo, ¿sí?, el deseo adictivo, digamos, del placer, ¿sí?, no solamente el sexual, ¿sí?, sino muchos otros también, la comida, el juego, etcétera, ¿verdad? Y nos mantiene el ego, ¿sí?, muy adictos al poder, a la figuración, ¿sí?, al ejercicio del poder de dominio frente a los demás, ¿sí?, sin necesidad de maltratarlos y de cachetearlos. Puede ser sonriéndoles, y sin embargo, muy sutilmente y engañosamente, pérfidamente, el ego está logrando, ¿cierto?, sus planes, ¿verdad? Bien, el placer, digo, el poder y finalmente el placer, sí, es correcto, el poder y el tener, ¿sí? En la medida en que nuestro ego, ¿sí?, nos pide todo el tiempo estar sobreasegurados materialmente, sobreasegurados, ¿sí?, económicamente, financieramente, no que tengamos una base, ¿sí?, firme de autosostenimiento, ¿sí?, lo cual es muy deseable para todos nosotros, los seres humanos, ¿cierto? No, el ego no tiene colmo en eso, ¿sí?, no tiene colmo en eso. Es fundamentalmente una estructura
al servicio de la acumulación. El que tiene algo quiere tener más, y el que tiene más quiere tenerlo todo. ¿Sí? Miren que allí hay también ya un lazo, ¿sí?, muy interesante con lo que son precisamente los modelos de organización social, ¿cierto? Donde a veces el tema de la acumulación histórica del capital es tan fuerte que toda la sociedad y todos masivamente de una u otra forma no respondemos sino a estos apetitos incontrolados de nuestro ego, ¿sí?, en términos del sobreaseguramiento financiero, ¿sí? Repito, no la base de autosustentación económica y financiera y que todos necesitamos, ¿sí?, para vivir digna y decorosamente como hijos de Dios, muy amados que somos. No, es que esta estructura, ¿sí?, lo vuela todo. Eso lo vuela, ¿cierto? ¿Sí? Por esa compulsión a la acumulación, ¿sí? Acumulación de fama, acumulación de poder, acumulación de deseo, acumulación de bienes materiales, ¿ok? Bien, más o menos esa es la caracterización, ¿sí?, psicológica del ego, ¿sí? Y también la caracterización espiritual, cuando decimos que es el agente operativo, ¿sí?, el que le hace la segunda al tentador, ¿sí? Diríamos que el demonio, como lo hemos llamado en la tradición, ¿cierto?, no podría nada contra nuestra alma si no tuviéramos ego, pero sí puede, y a veces mucho, con nuestra alma, porque tenemos un ego volado, ¿sí?, volado. Si tuviéramos nuestro ego, nuestro falso yo, en unas, lo de Turbay, el terapeuta Turbay, ¿no? ¿Sí? Si tuviéramos nuestro ego reducido en unas justas proporciones, oye, el tentador ya no tendría el mismo éxito con nosotros. Se ve claro, ¿verdad? Se ve claro. Pero ¿por qué tiene el tentador, ¿sí?, el padre de la mentira, como lo llama Jesús en el Evangelio, ¿cierto? ¿Por qué tiene tanto poder para encadenar nuestras almas y mantenerlas dormidas y mantenerlas lejos del amor de Dios? Por esta estructura. Si no trabajamos esta estructura seriamente, ¿sí?, educativamente, terapéuticamente, no vamos a mostrar resultados convincentes desde el punto de vista del mejoramiento psicológico, conductual, emocional y desde el punto de vista del despertar espiritual. Es decir, de abrirnos a la propuesta de Jesús, el Cristo, ¿cierto?, que es precisamente hacer de cada uno de nosotros un agente de rehumanización integral del mundo, ¿cierto? Esa es la propuesta de Jesús, ¿sí? Rehumanizar nuestra vida personal, ¿sí?, y rehumanizar la cultura, no solamente la vida personal, sino la cultura. Es decir, que los cristianos tengamos incidencia real en la sociedad, en las estructuras sociales, en las estructuras políticas, ¿cierto? El Evangelio debe, digamos, empapar toda la vida de la cultura y de la sociedad. Todo el magisterio de la Iglesia, después del Vaticano II, sobre todo en las encíclicas propiamente sociales, enfoca su discurso hacia allá, ¿sí? Rehumanizar la economía, rehumanizar la sociedad, rehumanizar las estructuras del poder político, ¿sí? Ok, bien. El segundo actor, vamos a quedar solo en actores, mañana trabajamos lo otro, ¿sí?, es el alma. No hay que decir la verdad mucho, simplemente el alma es que, como nos lo enseñaron desde, yo creo que desde el catecismo, ¿no?, en nuestras parroquias, ¿sí?, los que escuchen que sean católicos y aún los que no sean necesariamente católicos, igual, el alma es la imagen
de Dios, ¿sí? Es la obra, ¿sí? La obra de Dios. Nuestra alma es un alma creada. Nosotros no nos dimos el alma a nosotros mismos, ¿sí? Tal vez lo que sí podemos hacer es ponerle el alma a las cosas. A eso sí es de nosotros, ¿sí? Pero nosotros no nos inventamos como almas, ¿sí? Eso obedece al plan creatural de Dios, ¿cierto? Que nos llamó a la vida a cada uno de nosotros en forma personalizada. Por eso es que Dios tiene un proyecto con cada uno de nosotros, porque nos conoce en nuestros rasgos más íntimos, más personales, más míos, más míos. Dios me conoce más de lo que yo pueda llegarme a conocer, ¿sí? Ya San Agustín lo decía, ¿cierto? Si Dios es más íntimo a mí de lo que yo pueda sentirme íntimo a mí mismo. Y ahora lo vamos a ver precisamente en el tercer círculo o la tercera banda, y con esta terminamos, ¿verdad? Pero claro, terminemos de decir una cosita aquí. Esta alma que es la imagen de Dios, ¿cierto? ¿Sí? La obra espiritual de Dios al crearnos, ¿sí? Los terapeutas, los educadores de la interioridad, le dan el nombre de ¿qué? De el verdadero yo. Como quien dice, para que no nos equivoquemos, para que sepamos que nosotros somos, voy a citar a un metafísico muy importante, incluso está ya introducida su causa de beatificación, me refiero al profesor Fernando Rielo Pardal, ¿sí? Fundador de una benemérita y excelsa congregación católica que se llaman los misioneros identes, ¿verdad? Nos dice este autor, este filósofo metafísico cristiano, ¿sí? Nos dice que el ser humano como persona, ¿sí? Es un espíritu psicosomatizado, ¿sí? Un espíritu psicosomatizado. O sea, palabras más o palabras menos, ¿sí? Nuestro cuerpo, ¿sí? Desarrolló, ¿sí? Un órgano, evolutivamente un órgano, que se especializó y que llamamos el cerebro, ¿sí? Y ese cerebro llegó a ser capaz, con la evolución, repito, ¿sí? Llegó a ser capaz, ¿cierto?, de pensar y de ser autoconsciente, ¿sí? Atravesó, como diría Teilhard de Chardin, también un importante antropólogo católico jesuita, atravesó el umbral de la conciencia, ¿cierto? Entonces, el espíritu nuestro como personas es un espíritu psicosomatizado. En cuanto a lo psicológico, ¿sí? Desarrollamos la capacidad de pensar y de ser consciente de nosotros mismos, ¿cierto? ¿Sí? Bien, el problema está en que ese cerebro, o mejor, esa mente, ¿sí? Y el producto de la mente, que son los pensamientos, realmente viven muy distorsionados, porque nosotros no tenemos, ¿sí?, la atención puesta en nuestro centro. Precisamente la cristoterapia contemplativa es para eso, para que nosotros podamos regular, ¿sí? Regular. Con la práctica contemplativa vamos aprendiendo, ¿cierto?, a autorregular nuestros pensamientos, ¿cierto? Y dijéramos, las pulsiones de nuestra carne, ¿sí? Vamos aprendiendo a regularlas, ¿sí? Para que estén en función del tú sagrado, ¿sí? Y no que el ego, ¿sí? Y no que el ego tome el control sobre nuestra alma, ¿sí? Porque es que el ego regularmente tiende a eso, a tomar el control sobre nuestra alma. Bueno, muy bien. El último círculo
es el círculo que corresponde al tú sagrado, que es la divina presencia constitutiva, como lo decíamos al comienzo, ¿verdad? Yo sé, mis queridos hermanos, que aquí hay muchas preguntas y seguramente me quedé un poco corto con el argumento del profesor Fernando Rielo, ¿sí? Cuando habla pues de que la persona es un espíritu psicosomatizado. Básicamente es que la mente y el cuerpo deben obedecer al espíritu, ¿sí? Obedecer al espíritu, ¿verdad? Y no que el espíritu esté tan restringido en sus recursos, ¿sí? Que el control lo tenga la mente y el cuerpo en tanto sus pensamientos y emociones y las pulsiones de la carne. Básicamente eso era lo que quería decir Miguel allí. Bueno, mis hermanos, por el día de hoy, de hecho nos pasamos como mucho el tiempo. Estoy cuidando que ningún video, según me dice aquí mi hermano de la Fraternidad Terapéutica de Jesús, Jorge, no supere, digamos, los 20, 25 minutos, pero creo que ya estamos más, incluso hasta de la media hora. Mis hermanos, les agradezco que hayan tenido la paciencia de soportarme en la presentación de este instrumento, y creo, sí, que una buena comprensión teórica del proceso nos da mucha más fuerza para aceptar en la práctica. Todas esas teorías que ustedes están viendo, tanto esta como las anteriores o las que puedan venir, ¿cierto? Son, dijéramos, la parte teórica en la que hay que profundizar, y quien esté interesado pues entra a nuestra escuela, ¿cierto? A hacer un trabajo, digamos, autoeducativo en relación con nuestro modelo. Pero al paciente que llega a nosotros, no es que de entrar lo vamos a meter en esto, no. Es algo muy gradual, ¿cierto? Él entra a esa psicoterapia, él entra a un apoyo afectivo muy profundo, ¿cierto? Y muy necesario. Él entra a modificar patrones de socialización inadecuados, ¿sí? Y por supuesto, lo primero de lo primero, entra, ¿cierto?, a conocer las herramientas prácticas, no solamente estas teóricas, que finalmente se convierten en muy prácticas, claro que sí, ¿cierto? Pero él de inmediato allí con nosotros, en el tú a tú del trabajo, ¿sí? El paciente que llega, el adicto que llega solicitando nuestro servicio, empieza a vivir otra vida, porque ve otro ambiente, ¿sí? Esa vida y ese ambiente nuevos es lo que nosotros llamamos, acuérdense, el valor estratégico de nuestro programa de Cristoterapia Contemplativa de las Adicciones, la rehumanización cristiana integral. Que quizás ese concepto de rehumanización no lo haya escuchado jamás, y es muy probable, ¿cierto?, que ese concepto, bien comprendido a lo largo del proceso, repito, ¿no?, a lo largo del proceso, lo primero no es teorizar, lo primero es acompañar terapéuticamente, ¿verdad?, y ofrecerle todo el cuidado amoroso a nuestro cliente, llamémoslo así. No me gusta mucho esa palabrita, pero bueno, a nuestro hermano. Indudablemente es insustituible el concepto de hermano en el cristianismo, ¿verdad? Bueno, les agradezco mucho. Sisas, mis hermanos, volvamos a Jesús.